Muy buenos días a los que se van conectando. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Ya casi vamos a dar inicio, nada más estamos terminando de aceptar a las personas que se encuentran en sala de espera para que no nos interrumpan una vez ya hayamos empezado. Como pueden ver, la charla se está grabando, entonces una vez finalicemos, a los correos electrónicos que ustedes brindaron a la hora de inscribirse, les va a llegar una breve encuesta de unas 4 preguntas. Cuando ustedes la completen, van a poder tener acceso a la grabación de la charla para que la puedan repasar nuevamente. Bien, para ser lo más puntuales posibles, también por respeto a las personas que se conectaron a la hora, vamos a dar inicio con la charla que tenemos preparada para el día de hoy. Agradecerles a todos de parte de la Cámara de Industrias por estar conectados y también agradecerle a la empresa asociada NQA Certificación por ser el encargado de esta charla de la mañana de hoy, que como pueden ver en la pantalla se titula Integridad y Continuidad Empresarial, Gestión de Riesgo de Soborno en tiempos de disrupción. Y ya tenemos con nosotros conectado desde España a don Serafín Álvarez, que es director técnico para Latinoamérica de NQA Certificación. Buenas tardes para usted, don Serafín, ¿cómo está? Hola, buenos días para todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí con vosotros. Gusto, gracias por acompañarnos. El espacio es todo suyo. Nada más recordarle a los participantes antes de iniciar que tenemos habilitada la sección del chat para que puedan realizarle las consultas a don Serafín y las vamos a ir repasando una vez hayamos terminado con la presentación. Adelante. Buenos días. Vale, fantástico. Pues bueno, buenos días a todos. Lo primero, otra vez, quiero daros las gracias por vuestro tiempo y vuestro interés en un tema tan puntero y tan crítico como es la gestión de riesgos de soborno en momentos de disrupción en los que, por desgracia, nos encontramos en muchas ocasiones. Y espero que esta sesión por lo menos nos ayude a abrir un debate sobre cómo nuestras organizaciones están manejando esta situación, si lo están, y si no, cómo hacer para poder evitar este tipo de problemas. ¿Vale? Como ha comentado Catherine, la idea es que al final podamos tener un espacio para debatir y comentar cualquier duda que tengáis, o sea que sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar. Una muy breve presentación mía y de NQA. Mi nombre es Serafín Álvarez, yo soy el director técnico, como decía Catherine, de NQA Certificación, es un organismo de certificación de ámbito internacional. Mi rol, tengo distintos roles dentro de la organización, pero mi principal rol es el de el responsable de las áreas de seguridad de la información, continuidad de negocio, compliance, inteligencia artificial y a nivel internacional soy el responsable de la norma ISO 37001 de gestión antisoborno, ¿vale? Soy la persona que se ha encargado a lo largo de estos años de defender la acreditación de NQA, de pasar las auditorías con el organismo de acreditación UCAS y de diseñar un poco los planes de formación de nuestro equipo de auditores, ¿vale? He estado trabajando en los últimos años bastante en temas de implementación de sistemas antisoborno, continuidad de negocio y pues vengo auditando organismos de todo tipo, públicos, privados, multinacionales, a nivel de distintos países, pues en distintos tipos de estándares, ¿vale? Con lo cual espero que casi todo lo que me preguntéis lo sepa y lo que no, pues me comprometo a buscarlo y a contestaros. ¿Quién es NQA? NQA es un organismo de certificación, como os decía. Nosotros certificamos sistemas de gestión, estamos presentes a nivel internacional, tenemos oficinas en Costa Rica, tenemos oficinas en México, en Perú, en Chile, lógicamente en España, en distintos países del mundo. Todo lo que es América Latina lo gestionamos conjuntamente desde España, por eso mi perfil, yo estoy en España, pero llevo la dirección técnica en América Latina. Y viajo habitualmente, ¿vale? De hecho, este año he estado en Costa Rica en agosto, haciendo auditorías de sistemas antisoborno y formación en temas de continuidad, ¿vale?
Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy o qué es lo que me gustaría que habláramos hoy? Me gustaría que habláramos de cuatro puntos principales, ¿vale? Por un lado, recapacitar sobre qué ocurre cuando la integridad se pone a prueba, ¿vale? Porque muchas veces las empresas y las entidades públicas diseñan sistemas de gestión, pero los diseñan pensando, por desgracia, en situaciones idílicas en las que nunca va a haber grandes problemas. Es importante ver si nuestro sistema está preparado para enfrentarse a una disrupción y cómo va a reaccionar, ¿vale? Una vez que hagamos esa primera parte, voy a presentaros 5 ejemplos, 5 casos en los que escenarios críticos van a hacer que se pueda vulnerar, perdón, la ética de nuestra organización, ¿vale? Porque siempre pensamos que todo está bien diseñado, pero hay situaciones que muchas veces las empresas en sus análisis de riesgos no están considerando de forma adecuada y quiero poneros aquí cinco ejemplos. Luego, me gustaría que habláramos un poco sobre la cultura de la organización, el liderazgo y si realmente está preparada la organización a nivel de las personas y de la alta dirección para enfrentarse a una situación de crisis y mantener su ética durante esa situación de crisis, durante esa disrupción, ¿vale? Y por último, ver cómo tenemos que darle conformidad en la organización, qué tenemos que pensar para poder cumplir con estas cuestiones, ¿vale? Son 4 grandes bloques en los que, bueno, iremos profundizando poco a poco. Antes de empezar, me gustaría lanzar 4 preguntas que luego al final pues, pueden ser objeto del debate y yo también haré mi propuesta de reflexión, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué pesa más en una crisis? ¿La urgencia por mantener la operación o la obligación de mantener la integridad? Todos hemos estado seguros en situaciones de crisis en nuestras organizaciones y tenemos que plantearnos esta situación, ¿vale? Es decir, ¿qué es más importante? ¿Continuar con la operación o ser íntegros? Eso es algo que no quiero una respuesta ahora, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí quiero que penséis para que veáis un poco dónde vienen los problemas, ¿vale? La segunda pregunta, muy importante para mí, es si creemos que las normas y los procedimientos bastan para evitar el soborno en momentos de presión extrema, ¿vale? Yo tengo mi opinión al respecto, compartiré con vosotros y me gustaría que reflexionarais, ¿vale? Si vuestros sistemas de gestión, cuando los tenéis o los que estáis pensando en diseñar, estáis pensando en ellos no solo cuando todo funciona bien, sino también cuando hay situaciones críticas para la organización. La tercera pregunta es, ¿puede una organización ser realmente resiliente si no es íntegra? ¿Vale? Muchas veces se ponen los intereses del negocio por delante de todo, pero eso puede traer problemas. Hablaremos de ello. Y la última pregunta, ¿estamos entrenando a las personas para decidir éticamente cuando no hay tiempo ni supervisión? Las situaciones de disrupción, las situaciones en las que tenemos que gestionar un plan de continuidad son situaciones extremadamente críticas, tiene que estar todo muy pensado, muy analizado, muy documentado. La pregunta es, ¿estamos entrenando bien a las personas para que puedan reaccionar correctamente? Son 4 cuestiones que, insisto, vamos a ir hablando de varios temas, pero que el foco creo que deberemos centrarlo en estos puntos, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la primera parte, cuando la integridad se pone a prueba. En esta sesión vamos a hablar de 2 estándares, 2 sistemas de gestión o 2 normas ISO, que son el sistema de gestión antisoborno ISO 37001 y el sistema de gestión de continuidad de negocio ISO 22301. El IQA, como organismo de certificación con acreditación de UCAS, certifica estos sistemas de gestión, ¿vale? Los certificamos a nivel internacional, tenemos equipos de auditores con muchísima experiencia y os puedo decir que ahora mismo está siendo un punto de referencia para todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cada vez más las grandes empresas, las multinacionales, las entidades públicas están exigiendo a sus proveedores que tengan un sistema de gestión antisoborno para dar cumplimiento a obligaciones legales y para tener garantía de que las comunicaciones que se van a tener entre el cliente y el proveedor sean legales y sean honradas. ¿Vale? Entonces se está pidiendo cada vez más que tengamos estos sistemas, pero también se está pidiendo que las empresas estén preparadas para enfrentarse a disrupciones. Es decir, cuando algo no controlable ocurre, estamos preparados para afrontarlo. Claro, si encima de que es algo no controlado
se junta la situación de los riesgos de soborno, la situación se está complicando. Entonces son dos estándares que las grandes organizaciones o las organizaciones muy serias que quieren de verdad gestionar situaciones de disrupción están afrontando de una forma integrada. ¿Vale? Es decir, están trabajando no con uno o con el otro, sino con los dos juntos y ahora comentaremos un poco el cómo y el por qué y qué ventajas tiene. Para los que no tengáis experiencia en sistemas de gestión antisoborno, la versión actual es la ISO 37001 del año 2025, ¿vale? Esta se ha publicado este año. Ahora mismo están coexistiendo las dos normas, la versión del año 16 y la versión del año 25. Todavía habrá unos años para que la versión del año 16 desaparezca y nos quedemos con la versión del año 25, pero sí es algo que tenemos que tener ya claro, ¿vale? Que está esta nueva versión que viene a reforzar un poco cuestiones como la cultura ética, la necesidad de reforzar la cultura ética en las organizaciones, el hacer un mayor enfoque hacia los riesgos, mucha más trazabilidad de todo lo que se está haciendo. No hay grandísimos cambios, pero sí hay algunos cambios que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es un sistema de gestión antisoborno? Es un conjunto estructurado de políticas, procedimientos, controles, funciones y responsabilidades que está diseñado para prevenir, detectar y responder al soborno en todas sus formas. Es una norma que lo que más me llamó a mí la atención cuando se publicó es que dice textualmente que está diseñada para minimizar la posibilidad de que se produzca un soborno. ¿Por qué? Porque realmente es imposible evitar que se produzca un soborno si no se tienen muy buenos controles y no hay una gran cultura y cultura ética en todos y cada uno de los trabajadores de la organización. Entonces, la norma es consciente de esa situación y por eso no dice que está diseñada para evitar, para eliminar, sino para minimizar la probabilidad o la posibilidad de que se pueda producir un soborno. ¿Vale? Lo que busca esta norma es crear un entorno organizativo donde los riesgos estén bien identificados. Es muy importante esto en cualquier sistema de gestión, pero mucho más en sistemas antisoborno, porque hay que pensar muy mal cuando hablamos de riesgos, ¿vale? No podemos relajarnos. Y cuando hablamos de sistemas de gestión antisoborno, tenemos que pensar en distintos tipos de riesgos que pueden ocurrir en la organización. Tenemos que pensar en los riesgos vinculados a los procesos. Tenemos que pensar en los riesgos vinculados a los puestos. Tenemos que pensar en los riesgos vinculados a las ubicaciones donde operamos. Tenemos que pensar en los riesgos vinculados con los socios de negocio con los que colaboramos. Y es ahí donde también tendremos que integrarlo con la parte de continuidad de negocio. ¿Vale? Entonces, como os digo, es una norma, la versión de 2025, que lo que busca es fomentar y reforzar mucho esa cultura ética de integridad y de transparencia en las organizaciones. Como os decía, los pilares claves de esta norma son el enfoque basado en riesgos. Ya lo era en la versión anterior, la versión del año 16, pero realmente aquí se está haciendo cada vez más hincapié, ¿vale? Lo que tenemos que ser es muy conscientes de la importancia de hacer un buen análisis de riesgos y pensar en esos riesgos no en el día a día, no en la actividad cotidiana, sino también en una situación de posible disrupción, ¿vale? Porque a veces nos relajamos. ¿Vale? Cuando hay una disrupción pensamos en salir de esa disrupción pase lo que pase, ¿vale? Pero ahí es donde puede haber muchísimos casos de soborno, ¿vale? Y tenemos que estar preparados para ello. Si no es una práctica habitual en las organizaciones tener una visión tan amplia de los riesgos, ¿vale? Esta norma también busca, como os decía, reforzar y mucho el papel de la alta dirección o la necesidad de que de que la alta dirección se involucre, ¿vale? Y tenga un papel más activo en lo que es la gestión de antisoborno, tanto en la gestión de los recursos necesarios como en la gestión de la autoridad. Hay que darle autoridad a las personas, hay que hacer análisis de idoneidad de los sistemas de gestión, hay que implantar muchas medidas de control para que esto funcione bien, ¿vale? Entonces, la alta dirección tiene que ser muy consciente y tiene que asignar los recursos para que se pueda hacer una buena gobernanza de este sistema de gestión, ¿vale? Debida diligencia ampliada, es decir, la debida diligencia es un elemento clave en un sistema antisoborno, ¿vale? Nosotros podemos trabajar con socios de negocio, a los que no conocemos, podemos querer incorporar a nuestras organizaciones personas a las que no conocemos, solo tenemos un currículum que nos están haciendo llegar, una hoja de vida, ¿vale? Pero hay puestos que son críticos y tenemos que investigar
¿vale? Eso es hacer una debida diligencia, hacer una investigación para arrojar luz sobre una situación de riesgo. Y digo investigar. Uno de los errores más grandes que hay en sistemas antisoborno es pedirle a la persona investigada que nos dé datos para que nosotros los podamos revisar. No. Una debida diligencia es una investigación que nosotros como organización debemos realizar. Y esa investigación va a ser muy distinta dependiendo de aquello que queramos aclarar o aquello sobre lo que queramos arrojar luz. Me explico. No es lo mismo hacer una debida diligencia sobre una persona que va a trabajar en nuestra organización que hacerlo sobre un partner que va a representarnos en determinado tipo de proyectos. La cantidad de información y el tipo de información que necesitamos ver es muy distinta. Y si encima ese partner es un proveedor crítico para nosotros, debemos darle una capa más de valor para ver a nivel de continuidad del negocio ante una disrupción cómo va a responder y si nos está considerando de una u otra forma en su plan de continuidad para poder garantizar que el servicio se va a mantener. Entonces, la debida diligencia es algo extremadamente importante que se refuerza todavía más en esta nueva versión y que debemos hacer de una forma súper personalizada, ¿vale? Todas las normas de las que están saliendo ahora publicaciones, todas las nuevas versiones, permiten una integración muy sencilla, ¿vale? Permiten una integración entre ellas porque todas tienen una estructura de alto nivel común y realmente si la empresa tiene implementado un sistema de gestión basado en procesos, la integración es muy lógica y muy sencilla, ¿vale? Entonces podemos integrar por supuesto, antisoborno con calidad, antisoborno con seguridad de la información, con inteligencia artificial y, por supuesto, con continuidad de negocio, que es un poco el objeto de esta sesión. ¿Vale? Y lo que busca la norma es también que haya una gran trazabilidad, una trazabilidad muy importante sobre las gestiones que se hacen para identificar y mitigar los riesgos, ver qué controles se están aplicando en la gestión de cada uno de esos riesgos y que en definitiva el sistema nos aporte valor, ¿vale? Eso es lo que sería un poco el sistema de gestión anti-soborno. A nivel de continuidad de negocio, yo siempre cuando hago capacitaciones, formaciones sobre continuidad de negocio a nuevos auditores o a consultores, les digo que la continuidad de negocio encaja perfectamente en todas las empresas porque estamos muy acostumbrados a hablar de calidad, ¿vale? Un sistema de gestión de la calidad es aquel que permite que nuestros clientes estén satisfechos, que reciban aquello que pensaban que iban a recibir, ¿vale? Pero ¿en qué condiciones? Es decir, ¿qué pasa si hay un problema de suministro? ¿Qué pasa si yo tengo un problema en mi infraestructura? ¿Qué pasa si tengo un problema en mis recursos humanos? Continuidad de negocio lo que va a permitir es decirle a los clientes, soy muy bueno y estoy aquí pase lo que pase. Ese plus de estoy aquí pase lo que pase nos lo da el sistema de gestión antisoborno. Y si encima le decimos trabajando de una forma ética siempre, no nos vamos a aprovechar de tu problema, no nos vamos a aprovechar de la situación que esté en el contexto actual, es cuando tendremos también la parte de 37.000. ¿Vale? Continuar el negocio lo que busca es identificar situaciones, posibles situaciones no controladas que puedan hacer que nuestro negocio no alcance sus objetivos. Aquí sí que es una norma que precisa una muy alta gobernanza, porque el mejor sistema de continuidad de negocio es aquel que no hace falta aplicar. ¿Vale? Si nosotros tenemos unos planes para enfrentarnos a situaciones críticas y esas situaciones no se producen, fenomenal. Entonces es un sistema en el que la alta dirección debe estar extremadamente convencida de su necesidad para poder enfrentarse a esas situaciones de disrupción que podrían hacer que no alcanzáramos nuestros objetivos y en muchos casos incluso que pudiéramos tener problemas legales o contractuales, ¿vale? Porque habremos firmado unos compromisos con nuestros clientes y nuestros proveedores. ¿En qué se enfoca el sistema de gestión de continuidad de negocio? Se basa en la resiliencia organizativa como capacidad estratégica, es decir, la empresa tiene que estar preparada para poder afrontar casi cualquier situación, ¿vale? Cuantas más situaciones críticas identifiquemos, mejor será nuestro plan de continuidad de negocio. Lógicamente, un buen plan de continuidad de negocio implica muchos recursos por parte de la organización, ¿vale? Entonces es algo que va a ir creciendo poco a poco y que va a permitir que la organización enriquezca su sistema en función de su experiencia, ¿de acuerdo?
Porque es muy importante identificar esos procesos esenciales, ¿vale? Es decir, empezar a trabajar con un sistema de continuidad de negocio no es voy a hacer continuidad de negocio ante todo, sino voy a ver cuáles son los sistemas críticos, en qué condiciones me puedo permitir no estar operativo, cuánto tiempo, ¿vale? Haré mis análisis, mi análisis de impacto que se llama, ¿vale? Y a partir de ahí decidiré hasta dónde tengo que llegar para dar respuesta a mis necesidades, ¿vale? La continuidad de negocio es algo que tiene que estar totalmente incorporada al sistema de gestión, ¿vale? Incorporada a los procesos operativos y está totalmente alineada con el ciclo PDCA, es decir, en cualquier cambio que se esté produciendo en el contexto lo voy a tener que planificar, voy a tener que implementar medidas, voy a tener que comprobarlas, retroalimentarme, volver a aplicar esos cambios, es decir, está totalmente alineado con el modelo PDCA. Y como os decía, eh, debe estar muy, muy interiorizado en la gobernanza de la organización, ¿vale? Si no, no tiene, no tiene fruto, ¿vale? No tiene buenos resultados. Bien, ¿por qué se integran estas dos normas, ¿vale? Pues muy sencillo. Primero es porque la disrupción incrementa el riesgo de soborno. Nosotros ahora mismo, por desgracia, en España estamos escuchando todos los días auténticas barbaridades relacionadas con situaciones de soborno y de corrupción que se han producido durante la pandemia con la compra de mascarillas, ¿vale? Todavía estamos así y está saliendo absolutos barbaridades, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la urgencia a la hora de conseguir esas mascarillas, la presión de las entidades públicas para conseguirla, etcétera, etcétera, hizo que se tomaran decisiones no analizadas por personas sin la autoridad correspondiente y que derivaron pues hacia donde les interesó y sacaron su fruto a nivel personal, ¿vale? Entonces, esa es una situación muy, muy crítica y por eso en estas situaciones de disrupción el riesgo de soborno está mucho más activo y por eso juntar las dos normas nos va a permitir minimizarlo, ¿vale? El soborno en sí mismo puede ser un elemento disruptivo. Les pongo un ejemplo. Claro, si mi organización, nosotros nos dedicamos a hacer auditorías de sistemas de gestión, ¿vale? Si nosotros estuviéramos involucrados en una situación de soborno, ¿vale? Nos produciría un daño que podría hacer que fuera una disrupción absoluta, que pudiéramos parar nuestra actividad o incluso perder nuestras acreditaciones. Entonces, tenemos que tener un plan de continuidad para analizar cualquier situación y ser reactivos ante cualquier posible caso de soborno que se pudiera producir, ¿vale? Y hacer unos buenos análisis de riesgos pensando en que ese soborno sería disruptivo para nosotros. Se pueden integrar porque las dos normas están enfocadas hacia una gestión de riesgos, hacia una gobernanza y un liderazgo, y tienen controles operativos que están muy alineados, buscan una cultura ética y de resiliencia y, en definitiva, trabajan muy bien juntas, ¿vale? Son cuestiones que debemos considerar para integrarlas, ¿vale? ¿Qué beneficios podría tener la integración? Pues lógicamente mejorar muchísimo la gobernanza de situaciones críticas, ¿vale? Insisto que muchas veces los sistemas de gestión se ven como islas, es algo que me encuentro habitualmente en mis auditorías. Nosotros llevamos calidad, nosotros llevamos seguridad de la información, nosotros llevamos medio ambiente, el sistema de gestión es de la organización, no es de unas personas, ¿vale? Con lo cual, si la organización tiene un buen sistema de gestión, va a conseguir mejorar esa gobernanza, ¿vale? El sistema de gestión tiene que estar integrado totalmente. Entonces, sería uno de los beneficios que tendríamos. Haríamos un mayor y mejor control de los riesgos en la cadena de suministro. No pensaríamos solo en la capacidad que tienen las organizaciones, los proveedores de darnos servicio en caso de disrupción, sino también veríamos la posibilidad de que esos proveedores pudieran realizar malas prácticas porque nos tienen cautivos, ¿vale? Todos esos análisis los debemos hacer antes de que se produzca la disrupción. Debemos estar preparados para ello, ¿de acuerdo? Porque si no, en ese momento, como decían las primeras preguntas, va a ser muy difícil pararse a pensar y a documentar. La continuidad de negocio tiene que ser muy de dar respuesta rápidamente, ¿vale? Y luego, claro, el trabajar con las dos juntas nos va a dar una protección reputacional y jurídica tremenda.
Os decía que trabajar en continuidad de negocio es pensar en dar cumplimiento a obligaciones contractuales que tenemos con nuestros clientes y a obligaciones legales. Depende qué empresa tengamos, cuál sea nuestra actividad, pues hay legislación específica sobre las obligaciones que tenemos para garantizar los servicios. Entonces, esto es algo que debemos pensar, ¿vale? El tener las dos normas funcionando bien nos va a ayudar a trabajar en otro nivel, ¿vale? En otro nivel. Y os digo que ahora mismo es lo que las empresas están buscando como sello de representativo de su política de operativa, ¿vale? También nos va a ayudar a madurar nuestro sistema de gestión, ¿de acuerdo? Es decir, tener un sistema de gestión basado en una sola norma es perfecto, puede ser maduro, pero a medida que a los procesos les vamos dando un punto de vista diferente, ¿vale? El que nos aporta cada una de las normas, vamos a conseguir que el sistema madure y, por tanto, la gestión de nuestra organización también, ¿vale? Como conclusión, un poco de esta primera parte, decir que en tiempos de disrupción la integridad no es un lujo, ¿vale? Es un requisito para poder sobrevivir, ¿vale? Las empresas que no son íntegras acaban cayendo. Y añadir que la integrar, perdón, las dos normas, ISO 37001 e ISO 22301, construye organizaciones resilientes, éticas y sostenibles, ¿vale? Es un poco lo que quiero que tengáis en mente. Bien, una vez hecha esa primera introducción hacia lo que son estos dos estándares, la pregunta clave es si estamos preparados realmente para actuar éticamente bajo presión. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo como os decía, las empresas creamos sistemas de gestión, las empresas tenemos muchos procedimientos, tenemos muchos objetivos, medimos muchas cosas, tenemos análisis de riesgos, pero ¿en qué situaciones estamos haciendo el análisis de riesgos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Vale? Y una situación de presión, muchas veces por desconocimiento, ¿vale? Y otras veces por lo complejo de ese análisis, no se está considerando de forma adecuada, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy, muy cautelosos a la hora de implementar un sistema de gestión para que se tengan en cuenta no solo situaciones idílicas, que digo yo, ¿vale? No solo el día a día, sino cómo actuar y qué precauciones tener en caso de una disrupción. Porque lo que está claro es que el sistema de gestión va a ser tan fuerte como la cultura que lo sostiene, ¿vale? Tenemos que tener esa cultura dentro de la organización porque si no, el sistema se va a quedar en papel y es algo que es muy triste, ¿vale? Esas empresas que tienen papeles para dar soporte a una ISO, pero que no le sacan valor, que el sistema no está vivo, que no te dice cómo mejorar, es una lástima y una pérdida de tiempo, de dinero y de ilusión por parte de las personas que lo están implementando, ¿vale? Es importante decir que los sistemas de gestión, lógicamente, tienen procedimientos pero que esos procedimientos no valen para nada si las empresas que están, si las personas que están relacionadas con ellos no los están aplicando, ¿vale? Las personas somos la clave, somos el punto fuerte y somos también el punto débil. Entonces, pensar que la gestión ética se demuestra, por decirlo de alguna manera, en las crisis, no en la documentación, ¿vale? Nosotros sabremos que realmente tenemos una política antisoborno, anticorrupción, una buena política ética, cuando pase lo que pase, seguimos trabajando bien, ¿vale? Esa es un poco la clave. La ética no es algo que se archiva, ¿vale? Es algo que tenemos que entrenar. Es decir, es muy importante que la organización tenga políticas que nos ayuden a pensar en situaciones de disrupción para poder tomar decisiones, ¿vale? Y poder realmente sacarle ese valor a la integración de las dos cuestiones que son el antisoborno y la continuidad de negocio, ¿vale? Si no somos capaces de pensar ágiles en caso de disrupción, cometeremos errores y, como, ¿por qué no? Podemos caer en una situación no ética, ¿vale? Originada en casa, originada en nuestra empresa o originada en el exterior, ¿de acuerdo? Pero estaremos expuestos a esa posibilidad, ¿vale? Es muy importante que las empresas, cuando implantan sus sistemas de gestión, hagan esos análisis para anticiparse a todo lo que nos puede venir, ¿vale?
Por eso hoy en día los perfiles más demandados en las organizaciones son los analistas de riesgo, ¿vale? Un analista de riesgos es aquella persona que es capaz de pensar en los posibles problemas que se pueden producir sin que se hayan producido, ¿vale? Es un perfil duro porque siempre piensa en problemas, pero es un perfil que las organizaciones cada vez más están demandando. Y ese analista de riesgos tiene que tener competencias en los distintos sistemas de gestión. Es decir, tú puedes ser un muy buen sistema analista de riesgos en temas de seguridad de la información, en temas de calidad, en temas de continuidad, en temas de antisoborno, pero lo que importa es que seas capaz de verlo tú o tu equipo de forma global, ¿vale? Es una cuestión que es de vital importancia. Bien, esto es un poco el contextualizar la situación y la problemática. Vamos a ver algunos escenarios, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, porque yo creo que es como mejor se ve, ¿vale? El primero lo llamamos urgencia crítica y proveedor oportunista, y dice que una empresa enfrenta un colapso logístico que amenaza con detener la producción. ¿A quién no le ha pasado? ¿Vale? Un proveedor local ofrece una solución inmediata, pero exige una comisión de prioridad. ¿Cómo actuamos en ese caso? ¿Vale? ¿Actuamos rápido y salimos del problema o actuamos correctamente? Es ahí la tesitura, ¿vale? Si esto no está bien analizado, no están bien identificados los riesgos, si no tenemos un sistema de continuidad en el que hayamos evaluado la cadena de suministro y no le metemos la capa ética en la que ya sepamos con quién estamos trabajando y cuáles son sus políticas, ¿vale? Cuáles son esos proveedores, nos podemos encontrar entre la necesidad de decidir demasiado rápido y de cometer errores, ¿de acuerdo? Es algo que debemos pensar porque esa situación se nos puede producir y de hecho se produce, ¿vale? Se produce y demasiado, ¿vale? Entonces, como mensaje, la urgencia es el principal enemigo de la integridad, ¿vale? Venga, vamos deprisa porque hay que llegar, no podemos parar, ¿vale? Esa situación es muy, 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 muy delicada. Bien, segundo escenario, disrupción tecnológica y manipulación interna. Este es un ejemplo muy, muy interesante, ¿vale? Imaginemos un ciberataque, ¿vale? Ese ciberataque nos desactiva temporalmente los sistemas financieros y de compras, ¿vale? El sistema de gestión antisoborno es algo que es crítico, ¿vale? Tener unos buenos sistemas de gestión, unos buenos controles financieros y no financieros para evitar que haya malversación, que haya pagos no adecuados, ¿vale? Es algo que es crítico. Imaginemos ese escenario en el que esos sistemas están desactivados. Durante el caos, un empleado aprovecha la falta de trazabilidad para autorizar contratos con empresas vinculadas o inflar facturas. No se entera nadie. Os decía, la norma nueva busca reforzar esas trazabilidades. Claro, si el sistema no está operativo, tenemos un problema, que es que no hay trazabilidad. Las gestiones se están haciendo y nadie sabe quién hizo qué, ni cómo, ni por qué. Tenemos un problema. Y aquí el delito no solo fue el ataque, ¿vale? Sino la oportunidad creada para el descontrol. Entonces, estas cuestiones son las que debemos tener en cuenta. Se produce una gran disrupción, se caen los sistemas de TI, hay un ciberataque, perfecto, pero ¿estamos preparados para que nadie lo aproveche internamente? Porque el objetivo del ciberataque no era que alguien dentro de la organización falseara facturas o hiciera gestiones ilegales, pero hay gente que lo puede aprovechar. Entonces es algo que también tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? No basta muchas veces con restaurar los sistemas, ¿vale? Sino que lo que tenemos que buscar es restaurar la confianza de las personas. Un tercer escenario, crisis global en la cadena de suministro. Imaginemos que durante una crisis internacional, por desgracia la tenemos cerca, la matriz autoriza a sus filiales a contratar proveedores alternativos para mantener la producción. En la urgencia se omiten validaciones éticas y algunos intermediarios exigen pagos por gestión. Claro, aquí falla todo, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos un procedimiento bien diseñado de compras, si pensamos en los proveedores no solo en el día a día, sino también ante una disrupción, si tenemos unos buenos criterios de evaluación de los proveedores que van más allá de que sea muy rápido o muy barato, sino de que sea ético, de que funcione bien, de que tenga planes de continuidad adecuados, de que me considere prioritario en sus planes de continuidad, no deberíamos tener un problema ante una disrupción, porque
estaremos preparados para actuar. Si no lo tenemos, claro, las posibilidades son tremendas, ¿vale? Es decir, el riesgo de corrupción es muy alto y se infiltra, ¿vale? En esa cadena de suministro que es crítica para que podamos seguir funcionando, ¿vale? Por lo cual, proteger la continuidad es también proteger la honestidad del proceso que la garantiza, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con los procesos operativos y ver la continuidad de cada uno de ellos y qué agentes les afecta. El escenario número 4, presión política o institucional, ¿vale? Imaginaos que en plena emergencia se sugiere acelerar determinado tipo de adjudicaciones, ¿vale? Con empresas recomendadas por actores de poder. Si no tenemos procedimiento de cómo actuar en una situación de disrupción, vuelvo a lo mismo, las empresas no saben qué hacer y tenemos hueco para actuar de forma ilícita, ¿vale? Pensar que cualquier organización lo que tiene que hacer es un análisis fantástico de cuáles son sus sistemas críticos, ¿vale? Y hacer un análisis del impacto que tendría en la organización que esos sistemas críticos no estuvieran operativos, ¿no? No funcionaran, ¿vale? Y buscar soluciones para resolver esos ejercicios, esas situaciones y probar que esas soluciones realmente son operativas para que esto no se pueda producir, ¿vale? Analizar estos riesgos permitirá que estas situaciones no se produzcan, porque tendremos controles que las evitarán, ¿no? Bien, el último caso, ¿vale? El último ejemplo, reputación en crisis y soborno defensivo, claro. Imaginaos una empresa que está inmersa en un escándalo, ¿de acuerdo? Y tiene que salir de ese escándalo, tiene que conseguir lavar su imagen. Para lavar la imagen busca de cualquier forma que los medios de comunicación hablen bien de ellos y está dispuesta a pagar lo que haga falta para que digan que todo va bien. Realmente queremos salir de una situación de crisis metiendo una variable que nos va a volver a producir una disrupción crítica. Es decir, estamos queriendo salir incumpliendo la ley, sobornando, con lo cual nos vamos a volver a ver inmersos en una situación de crisis de riesgo reputacional que no nos va a ayudar en lo más mínimo, ¿vale? Entonces ya veis que son ejemplos que debéis pensar, debéis considerar o tener en cuenta muy claramente en vuestros análisis de continuidad de negocio, ¿vale? Porque solo pensamos en situaciones muy sencillas, pensamos en que todo siga funcionando, pero no nos paramos a pensar en cómo se está funcionando. ¿Vale? Y lo mismo en soborno. Pensamos en situaciones de soborno cuando no hay ningún problema en el día a día, pero no cuando hay problemas. Ya veis que la convergencia entre los dos sistemas de gestión es absoluta. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que plantearnos cuando estamos buscando un sistema ético en la organización? Tenemos que buscar la coherencia. Hay que hacer lo correcto incluso cuando nadie observa. Esta frase la habréis escuchado mucho, ¿vale? No se hacen las cosas para la galería, para quien nos está mirando, sino que tenemos que hacer las cosas bien siempre. Tenemos que decir la verdad aunque incomode, ¿vale? Porque si no, nos haremos un flaco favor. No conseguiremos tener un buen sistema de gestión si no hay transparencia en lo que se está haciendo, si no somos conscientes de los problemas a los que podemos estar inmersos. Hay que asumir las consecuencias de lo que hay y no buscar soluciones a cualquier precio, ¿vale? No hay que aprovechar la presión para justificar injusticias. Es decir, no puede ser que es que estaba bajo presión, entonces tuve que, es que me exigían. No, hagamos un buen plan de continuidad, lo más amplio posible, pensemos en la mayor cantidad de escenarios posibles, en la mayor cantidad de situaciones posibles para que no tengamos que decidir nada bajo presión, ¿vale? Y por último, no debemos renunciar a los valores por nuestra conveniencia, ¿vale? Es decir, tenemos que intentar ser siempre iguales, ¿vale? Y si tenemos una política ética real, que esa política siga estando activa y siendo útil en cualquier momento, ¿vale? Yo creo firmemente que la integridad no evita la crisis, ¿vale? Pero define cómo se supera, de qué forma vamos a salir de ella, ¿vale? Porque no se puede salir de una crisis a cualquier precio. Bien,
Sin liderazgo, sin cultura en la organización, nada de esto tiene sentido, ¿vale? Porque hablar de continuidad de negocio, como os decía, hablamos de recursos, ¿vale? Hablar de sistemas de gestión antisoborno, hablamos de tocar a los puestos que tienen poder, que tienen autoridad dentro de la organización, con lo cual la alta dirección debe estar muy, muy mentalizada y debe haber un liderazgo de lo que es el sistema de gestión y de cómo comportarnos éticamente en una situación de crisis, ¿vale? Está claro que cuando hay una situación de crisis, todo acaba en la alta dirección, ¿vale? Y que el liderazgo es la última línea de defensa. Si el liderazgo dice hacer lo que haga falta, esa frase que es demoledora, ¿vale? Todo el mundo se va a sentir autorizado a hacer lo que haga falta, sin preocuparse de la ética que en su día a día tienen y ni los costes que pueda tener a corto, medio y largo plazo las decisiones que se toman. Entonces, es de vital importancia que la alta dirección realmente esté liderando el sistema integrado de gestión antisoborno, continuidad de negocio y sobre todo la forma de actuar en situación de crisis, ¿vale? Cuando se habla de las situaciones de crisis, tiene que haber unos equipos responsabilizados de los planes de acción y es algo que debemos tener muy, muy, muy presentes todos los involucrados y en ellos debe estar la alta dirección sí o sí, ¿vale? No podemos ceder ni cambiar nuestra actitud en una situación de crisis. Es algo que debéis tener muy, muy presente y por eso tenemos que hacer unos muy buenos análisis para, identificando esas situaciones, poder decidir cómo nos vamos a enfrentar a ellos y cómo lo vamos a evitar, ¿vale? Por eso la alta dirección tiene que ser muy coherente con lo que hace, ¿vale? Tiene que ser cercana, tiene que comunicar lo que está pasando, tiene que ser tanto a los equipos internos como a los socios de las organizaciones, ¿vale? Los propietarios de las organizaciones que puedan estar exigiendo resultados, ¿vale? Y claro, también hay que estar preparados para aguantar esa presión, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de ellos. Eso es algo que va implícito en los puestos y que debe analizarse como un riesgo. Es decir, no todos valemos para todos y si no podemos aceptar o asumir determinado tipo de presión, pues a lo mejor no podemos estar liderando una situación de crisis, ¿de acuerdo? Porque lo que sí está claro, clarísimo, es que la integridad no es algo que se delegue, ¿vale? Es algo que se tiene que liderar. Tenemos que ser muy, muy, muy comprometidos con ello, ¿vale? Para eso también tenemos que formar a los equipos de las personas que tenemos en la organización y hay una cuestión que cada vez se está haciendo más y es algo que yo recomiendo siempre en mis capacitaciones y en las auditorías, es la realización de simulacros, de ejercicios éticos. Cuando hablamos de continuidad de negocio, todo el mundo es consciente de lo que es un plan de continuidad, lo que es un Disaster Recovery Plan, de que se tienen que probar, de que tiene que haber simulacros. En temas de gestión ambiental también hay simulacros, en temas de seguridad y salud de trabajo también, en temas éticos también. Son muy delicados, claro que son delicados, ¿vale? Porque pueden arrojar información muy delicada, ¿vale? Muy crítica, pero es algo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si no, no podemos garantizar que las personas estén preparadas para responder de forma ética ante una disrupción si no les hemos planteado roleplays y ejercicios donde puedan estar probando si realmente saben responder en esas condiciones, ¿vale? Entonces tenemos que definir esos ejercicios para saber qué hacer, cómo decidir, cuándo escalar un dilema y a quién acudir en caso de que haya algún tipo de problema o de duda, ¿vale? No se trata de hacer formación, no es hacer cursos, es garantizar la comprensión de los riesgos que tenemos por nuestros puestos en casos de crisis y ver si somos capaces de responder ante ellos. ¿Vale? Es un tema muy importante este, ¿vale? Las capacitaciones son necesarias, pero a veces se comete el error de pensar que porque se ha hecho un curso se tiene todo claro. No, hay que comprobarlo y hay que comprobarlo en el tiempo, ¿vale? Yo digo siempre que casi todos, eh, casi todos los participantes en un curso, si se les hace una pregunta al acabar el curso, unas preguntas van a contestarlas bien, como para sacar un ok, ¿vale? Es decir, paso el curso.
Sin embargo, si esas preguntas me las hacen dentro de 3 meses, les dan una vuelta, me las repiten a los 6 meses, al año, me acuerdo de lo que me contaron, me acuerdo del contenido de aquel curso, tengo realmente esa competencia incorporada en mi ADN. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Que todos los miembros de un comité de crisis, todas las personas involucradas en una situación de crisis, se van capaces de identificar los riesgos a los que están sometidos en esa situación desde todas las perspectivas y, por supuesto, desde una perspectiva ética, ¿vale? Imaginémonos, simplemente también por lanzar ahí algunas dudas, que un proveedor clave, o sea, tenemos una situación de crisis, perdón, ¿vale? Que afecta a la empresa y que hay un proveedor que nos lo ofrece a cambio de, bueno, unas condiciones especiales. Sabemos responder rápidamente lo que tenemos que hacer, pero realmente teniendo la empresa presionándonos, ¿vale? Un político insinúa que puede agilizarnos un permiso. ¿Qué hacemos? Esperamos, como todo el mundo, aunque sea imprescindible para tener un proyecto. Un compañero te dice, nadie lo sabrá. ¿Vale? Si esto lo haces, nadie se va a dar cuenta. Acordaros que una de las cuestiones era actuar bien, aunque nadie nos esté viendo. ¿Vale? Son situaciones muy típicas, muy comunes. Y la clave es si estamos preparados realmente para tomar la decisión correcta y ética ante estas situaciones, si de verdad estuviéramos. ¿Vale? Os las dejo ahí un poco para que lo penséis. No, no os voy a preguntar a ninguno porque todos me diréis que lo vais a hacer bien, pero pensemos si realmente lo haríamos bien o no, ¿vale? Porque ahí es donde está la clave, ¿vale? Nos podemos ver en esa situación. Entonces, la empresa tiene que diseñar esos simulacros éticos, ¿vale? Para ver realmente cómo están respondiendo las personas y ver si esas personas son las que tienen que estar tomando decisiones ante esa disrupción. ¿De acuerdo? Porque lo que os decía con las formaciones, y lo creo firmemente y lo veo diariamente, la ética no es algo que se enseñe, es algo que o lo vas practicando y lo tienes en tu día a día o no es hacer un curso. ¿Vale? La cultura ética no se consigue haciendo un curso de media hora, ni de 2 horas, ni de 20 horas, ¿vale? Sabremos mucho sobre cultura ética, pero no sé si sabremos comportarnos realmente cuando llegue el momento y tengamos una disrupción que afecte a nuestra organización, ¿vale? Algunos temas así un poco de inspiración, ¿vale? La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está mirando, que ya decíamos antes. Las crisis no definen las organizaciones, las revelan. Pensar en ellas, ¿vale? Cada decisión tomada bajo presión es una oportunidad para demostrar coherencia. Esto también me encanta. La ética, cuando se convierte en costumbre, genera reputaciones que resisten cualquier disrupción. Tiene que estar en nuestro ADN. Una organización con valores sólidos no teme la transparencia, no negocia con su reputación y no compromete su futuro por una solución inmediata. En un entorno global donde la confianza es el nuevo capital, la integridad se convierte en la moneda más valiosa. Muchas organizaciones tenemos acceso a mucha información. Yo estoy auditando todos los días, veo de todo de las empresas. El riesgo mío es muy alto. Yo tengo que estar sometido a ese tipo de simulacros y de ejercicios para ver realmente cómo me puede afectar o cómo puedo responder ante esas situaciones, ¿vale? Todo el mundo debe conocer los riesgos vinculados a ese puesto que tiene en una disrupción, ¿vale? Imaginaros eso, que Inequa pues tiene un problema de que tiene pocos clientes, ¿vale? Y necesita conseguir más clientes. Yo estoy viendo mucha información, yo podría conseguir muchos clientes de forma fraudulenta. Esa ética tenemos que tenerla siempre muy presente y todos ser muy conscientes de que nos pueden estar presionando para tomar decisiones equivocadas, ¿vale? El liderazgo ético no solo se gestiona, influye, inspira y transforma, ¿vale? Y la última, el liderazgo es el tipo de liderazgo que convierte las crisis en una elección y la incertidumbre en credibilidad, ¿vale? Es decir, tenemos que garantizar que nuestra organización va a transmitir siempre la misma imagen, máxime cuando están las cosas mal, ¿vale? Entonces, si no hay un buen análisis, no podremos hacerlo. Bien, para acabar, de la norma a la confianza, está claro que la integridad no se improvisa, ¿vale?
Nadie dice voy a ser ético, nadie. Es algo que se construye día a día a través de pequeñas decisiones y de pequeños comportamientos, tanto de la alta dirección como de todas las personas. Hay que tener una buena comunicación dentro de la organización para trasladar cualquier tipo de incertidumbre. Y estos sistemas de gestión antisoborno y de continuidad de negocio nos van a ayudar a manejar las situaciones de crisis con esa integridad, ¿vale? Son sistemas que funcionan muy bien juntos, como estáis viendo, y que nos van a dar esa imagen adecuada y óptima de nuestra organización desde un punto de vista de integridad. Juntos forman un sistema de defensa integral capaz de proteger la reputación, la operatividad y la confianza. Son los pilares de cualquier organización, ¿vale? Si no tenemos buena reputación, no vamos a trabajar. Si no somos buenos operativamente en cualquier condición, no vamos a trabajar. Y si no transmitimos confianza, nadie va a querer trabajar con nosotros. Entonces, estos dos estándares nos van a ayudar trabajando bien juntos, con unos buenos análisis, ¿vale? Nos van a permitir que podamos sobrellevar situaciones de crisis sin dañar nuestra imagen, porque pasar una crisis generando una imagen tanto interna como externa de caos, de que todo vale, no es deseable para ninguna organización. ¿De acuerdo? Es algo que debemos tenerlo muy, 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 muy presente. Por tanto, integridad más continuidad son los pilares de una confianza sostenible, ¿vale? Esto no es una moda, es una moda. Es cierto que hace falta mucho compromiso de las organizaciones y que no es fácil implementarlo bien por los perfiles que están involucrados, pero es algo que las organizaciones cada vez están buscando más porque realmente quieren diferenciarse de los demás en situaciones de caos, ¿vale? En situaciones disruptivas, ya no solo en el día a día. Realmente la gente lo que busca es proveedores que transmitan confianza siempre, ¿vale? Y con esa confianza se va a conseguir transmitir una imagen de ser resilientes, ¿vale? De poder enfrentarnos a las situaciones en las que estamos, nos podemos ver inmersos. Bueno, vamos a esas preguntas, ya acabo de verdad, ¿vale? Habíamos planteado la primera pregunta que decía, ¿qué pesa más en una situación de crisis? Bueno, pues la integridad debería prevalecer, ¿vale? Diréis algunos así en bajo, sin que se os oiga. Sí, sí, está muy fácil decirlo, pero si el negocio ¿para qué quiero ser íntegro? ¿Vale? Es una frase que me encuentro muchísimo en las reuniones como esta, que la gente que es muy sincera me dice, soy consciente de esa situación, por eso esto es una cuestión que debe ser global en la organización, ¿vale? La ética debe ser el eje absoluto en la organización y debe darle sentido realmente a esa resiliencia, si no estaríamos enfrentándonos con todo. Ante la segunda pregunta, ¿crees que las normas y los procedimientos bastan para evitar el soborno en momentos de presión extrema? No. ¿Vale? Los sistemas de gestión deben estar interiorizados en las personas, deben estar totalmente incluidos en los procesos operativos y si todo eso está bien integrado, puede ser que consigamos eh, evitar esas situaciones de soborno, pero tener procedimientos escritos solo no sirve de nada, ¿vale? Es una máxima en los sistemas de gestión. La gente piensa que por tener procedimientos escritos ya cumplen. Sí, cumplen lo que pide la norma, pero la norma tiene dos enfoques: cumplir documentalmente y tenerlo aplicado, ¿vale? Es lo que llamamos implementar e implantar, ¿vale? Implementar construyes, implantar utilizas. El sistema tiene que estar perfectamente implantado sobre una muy buena base de implementación. La tercera pregunta, ¿puede una organización ser realmente resiliente si no es íntegra? No, porque al final podemos salir de la crisis, pero todo se sabe. Vamos a trasladar mala imagen y la gente va a dejar de confiar en nosotros. ¿Vale? Y la última, ¿estamos entrenando a las personas para decidir éticamente cuando no hay tiempo ni supervisión? Yo creo que no. ¿Vale? Yo pienso que no se está entrenando. Se cree que las formaciones son suficientes,
Y la situación de presión hay que haberla vivido para entender lo que eso significa y saber lo que es decidir, ¿vale? Entonces es muy importante diseñar unos muy buenos ejercicios de simulación, cuanto más serios, más rigurosos y sobre todo no anunciados, ¿vale? Mejor para que podamos ver realmente cómo respondemos, ¿de acuerdo? Con esto acabo y dejo abierta la sesión para que me podáis preguntar cualquier duda, pero antes quiero agradecer a la Cámara de Industrias de Costa Rica esta invitación, este espacio. Me encanta hablar de antisoborno, me encanta hablar de continuidad de negocio, ya veis que no me callo. ¿Vale? Y también a NQA, pues un poco por esta labor de difusión que siempre tiene ese compromiso, pues yo creo que es el papel nuestro como organismo de certificación, no es solo estar haciendo auditorías, sino también contribuir a trasladar la experiencia que tenemos y lo que vemos a diario para que todo el mundo se pueda beneficiar de ello, ¿vale? La clave para esto es saber si estamos realmente preparados para mantener la integridad cuando tengamos un problema, ¿vale? Dos frases finales, prometido. El reto no es sobrevivir a la crisis, ¿vale? Sino salir de ella siendo mejores, más coherentes y más confiables. Y la ética no es un requisito, es la ventaja competitiva del futuro. Os lo dejo ahí un poco como reflexión. Y ya estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Serafín, y por supuesto, muchísimas gracias a NQA también por hacer posible este espacio. Vamos a ver, en el chat no tenemos consultas, entonces, para que aprovechen que tenemos a Serafín, el experto en el tema, acá vamos a, si ustedes gustan y tienen alguna consulta, a abrir el micrófono y podemos irlas planteando de esa manera, para que no se vayan con ninguna duda. Igual les recuerdo que les vamos a compartir la grabación de la charla a los correos que ustedes facilitaron a la hora de inscribirse para que también la puedan repasar y la puedan compartir. No hay ninguna pregunta, todos lo Parece tenemos que, todo claro. exactamente, parece que está todo totalmente clarísimo. No tengo por acá manos levantadas ni micrófonos abiertos, Serafín, entonces damos por Perfecto. finalizado el espacio. Nuevamente agradecerle por el tiempo que compartió con todos Nada, un placer, nosotros. un placer. Agradecerle también a Roxana por la coordinación de la logística y por supuesto agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron la mañana de hoy y esperamos que nos acompañen en las próximas charlas en las siguientes semanas. Y ya como acá es tiempo de almuerzo, ya se acerca la hora, buen provecho y nos estamos viendo. Perfecto. Venga, pues nada, muchas gracias y a cuidarse. Muchas Venga, gracias. Hasta un luego, con saludo. gusto. Hasta luego, Muchas chao. gracias. Muchas gracias.